¿no?
Inge, Sí, sobre la cuestión que le había comunicado en la mañana, usted de lo será de de... Moncayo. Sí, No era Rivera, ¿cómo es Herrera? no, Moncayo, Inge. Pero en el papel estaba Herrera, pues. No, Moncayo estaba en Europa. Yo le veo ahí que estaba Herrera, decía en el papel. No, Inge, fui yo el que hablé con usted de mañana. Sí, pero en ese papel decía Herrera, no sé de qué será. Herrera, no sé. Ahí estaba un nombre, en ese papel que me indicó estaba un nombre que decía Herrera. Ah, pero creo que era de la persona dueña del correo. ¿Qué correo? Es que no, ahí sí no lo entiendo. En el papel que le indiqué de mañana, dije, Sí, no, ahí estaba mi nombre, Inge. ahí decía Herrera, decía. Creo que era de la chica de la señorita secretaria, de lo que le envié de lo que me envió el correo. Ingeniero, buenas noches. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya me estoy yendo. Que no Todavía asoma. bastante tráfico, ingeniero, disculpe. Yo dije, ya no se conectan. Buenas noches, ingeniero. Disculpe. Buenas noches, buenas noches. Bueno, veamos nomás nosotros aquí. Ya, entonces es el mismo procedimiento que vamos a hacer, sí, pero ahora con lo referente a la estructura nueva. El apalancamiento financiero, como viene derivado del apalancamiento operativo, como les decía, podemos tener 10, 20 productos que hemos hecho los apalancamientos, ¿sí? Hemos hecho estos cuadros. Y aquí son de 2 productos y tenemos nosotros aquí de 2 productos el apalancamiento operativo. Tenemos 4 cuadros. Si fueran 3, tenemos 6, así, ¿no? Va subiendo de 2 en 2. Si tenemos 4 productos, va a ser 4 estructuras. Si tenemos 5 productos, van a ser 10 estructuras, 5 estructura actual y 5 estructura nueva de cada uno de los productos del apalancamiento operativo, ¿sí? Pero el apalancamiento financiero solo son 4. Aquí se acumulan, si tenemos 10 productos que hemos hecho el apalancamiento operativo, aquí se acumulan, como hemos hecho aquí de los 2 productos, ¿sí? No hay más del apalancamiento operativo. Así tengamos, como les digo, 5 productos. En el apalancamiento operativo, el financiero solo serán 4. Aquí ya hemos hecho 2 y ahora vamos a hacer el apalancamiento financiero estructura nueva. Igualito, así mismo con crédito, ¿sí? Con crédito, es decir, con los intereses que tenemos. Y de la otra, ya sin crédito. Entonces, la única, ya vimos nosotros ayer, este es el análisis y así es lo que se aplica a la técnica. Por eso es la única recomendación que establecen dentro de lo que es el manejo de esta parte de las finanzas. Que utilice, y en cualquier libro de finanzas usted va a encontrar que es preferible que la empresa utilice crédito, es decir, haga un préstamo, utilice un crédito sobre todo a largo plazo, pero en un activo productivo, para que a través del uso del mismo se vaya generando nuevas ganancias
Entonces, esa es la diferencia que se maneja. Entonces, aquí ya hemos visto nosotros, en el apalancamiento financiero, y aquí en esta primera parte, ¿sí?, de la estructura actual. Aquí está con crédito y sin crédito. La única diferencia que aquí nosotros vemos que las utilidades por acción, eso es lo que le interesa a la empresa. Les interesa a los propietarios, a los accionistas, que las utilidades por acción tienen un valor mayor que en el caso que no se utilizaba crédito, como acá. Hay una diferencia de 551,25 y acá 381 sin crédito. Hay una diferencia en cuanto a lo que gana la utilidad, a las ganancias de utilidad. ¿Sí? A pesar de que aquí vemos nosotros que el incremento porcentual es mayor sin crédito, y también el grado de apalancamiento operativo es mayor. Pero lo que aquí se fija es en las utilidades, la ganancia por acción. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la estructura nueva. Ya, entonces tenemos el apalancamiento, todo esto igual, ¿no? Solo dejamos nosotros el incremento de las utilidades. Todo esto se elimina. Solo queda el incremento de la actividad. Entonces aquí vamos a cambiar apalancamiento financiero, estructura nueva, con crédito. Ya, entonces igual como hemos hecho, ¿no? Primero hagamos la parte del apalancamiento, el apalancamiento financiero inicial, para luego poner acá los incrementos de las utilidades antes de intereses e impuestos, y ir desarrollando el apalancamiento financiero en cada una de estas actividades, del 10, del 20, del 30, del 40%. Entonces tenemos aquí utilidades antes de intereses e impuestos. Estructura nueva. ¿A qué va a ser igual? A estas utilidades antes de intereses e impuestos del producto X, más las utilidades antes de intereses e impuestos del producto Y, pero de las estructuras nuevas del apalancamiento operativo. Entonces tenemos que regresarnos por este dato. Prácticamente solo es este dato, ¿no? Y acá estos de los incrementos porcentuales. Lo demás nada tiene que ver con el apalancamiento operativo. Y en definitiva, lo que tiene que ver son las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Ya? Entonces nos vamos al apalancamiento operativo. Y nos vamos a las estructuras nuevas, cuando hicimos el cambio en la estructura de los costos. Aquí dice apalancamiento operativo, estructura nueva, producto X. Entonces tomamos las utilidades antes de intereses e impuestos, de la base del inicial, el apalancamiento operativo inicial, que es 3.080.000. Este valor de aquí. Y luego nos vamos al apalancamiento operativo, estructura nueva del producto Y, que está acá abajo. Y sumamos las utilidades antes de intereses e impuestos iniciales, que es 2.928.000. Entonces tenemos 3.080.000 más 2.928.000. 2.928.000. Ya, eso nos da 6.008.000. Y eso colocamos en el apalancamiento financiero, estructura nueva. Sí, para el inicial, aquí en esta parte, donde dice utilidades antes de intereses e impuestos. 6.008.000.
Luego tenemos los intereses. Los intereses con lo que estamos haciendo nosotros es de 1.200.000. Entonces aquí este es el cargo. En finanzas, y en la parte esta le llaman cargo financiero. Es como un costo fijo. Cargo financiero fijo, le dicen, es el costo fijo de 1.200.000. Entonces vamos poniendo aquí 1.200.000. Al restar nos va a dar las utilidades antes de intereses e impuestos. $4.808.000. Entonces revisemos, ¿no? Revisemos de nuevo estas utilidades antes de intereses e impuestos. 3.080.000 más producto X, estructura nueva, más 2.928.000. Asimismo, apalancamiento operativo, estructura nueva del producto Y. Ya. Eso está bien aquí y nos da el mismo valor. Los 6.008.000. Menos 1.200.000 que son los intereses. A ver, esta parte de aquí. 4.808.000. El impuesto sobre las utilidades. Impuesto a la renta sobre las utilidades, aquí está el 37,5%. Entonces multiplicamos 4.808.000 por el 37,5%. Eso da 1.803.000. Y restamos. $4.808.000 menos 1.803.000. Y eso nos va a dar 3.005.000. Ahora los dividendos de acciones preferentes, aquí estamos haciendo con crédito, tiene 0 de dividendos de acciones preferentes. No le toma las acciones preferentes. Entonces va a bajar el mismo valor en lo que es igual a las utilidades disponibles para acciones comunes. 3.005.000. Número de acciones comunes que ya tenemos que son de, el número de acciones comunes 5.000. Y las utilidades por acción, aquí tienen la fórmula, ¿no? Ya, eso ya conocemos, ya conocen ustedes las utilidades por acción. Utilidades disponibles para acciones comunes dividido para el número de acciones comunes. Entonces tenemos 3.005.000 dividido para 5.000. Y eso nos da 601. Creo que nos da cerrado ese valor. Sí, 601.
Entonces acá ya no tenemos, todavía no podemos sacar ni el incremento de las utilidades, ni tampoco el grado de apalancamiento financiero. Entonces vamos acá. Entonces aquí un dato que dice incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Eso es porcentual. ¿Qué hicimos en el apalancamiento operativo? Y aquí tenemos al incremento de la actividad del 10%. ¿A qué va a ser este incremento porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos? Entonces, regresamos al apalancamiento operativo, estructura actual. Perdón, estructura nueva. Producto X. Aquí tenemos un incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos al 10%. Del producto X, 16,75%. Más, igualmente, el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos al 10% de la nueva estructura del apalancamiento operativo del producto Y. Aquí está estructura nueva, producto Y, incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Al 10%, este incremento es del 15,74%. Y le sumamos al anterior. Entonces, del anterior tenemos del producto X, asimismo de las estructuras nuevas. Producto X, 16,75% más el del producto Y, 15,74%. Eso sumado da 32,49 y sacamos el promedio, dividimos para 2. Y va a dar 16,25. Entonces acá pasamos nosotros en el apalancamiento financiero este incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Esto ya es de estructura nueva. Ese promedio de estos incrementos porcentuales del producto X más el producto Y, estructuras nuevas del apalancamiento operativo. Sumamos esos dos porcentajes y dividimos para 2 y da 16,25%. Esto es más, ¿no? Esto es más de este valor. Porque es positivo. Saquemos los otros también. Eso ya, como usted quiera realizarlo, puede primero cada uno de estos, así. O puede sacar este incremento promedio, ¿qué sería? De las utilidades antes de intereses de impuestos para cada incremento de actividad. Entonces, saquémonos para cada uno, al 20%. Igualmente nos regresamos al apalancamiento operativo. Estructura nueva. Producto X. Aquí tenemos que está más 33,51. Al 20%. El incremento porcentual, utilidades antes de intereses e impuestos. Estructura nueva, producto X. 33,51. Más este incremento de las utilidades antes de impuestos, de estructura nueva del producto Y, al 20%, que es 31,48. Entonces sumamos 33,51 más 31,48. Que nos da el 64,99%. Dividimos para 2, el promedio. Dividido para 2, esto es igual a 32,50. ¿Por qué 32,495? 32 aproximando, ¿no? 32,50. Y colocamos acá. Más el 32,50%. Entonces igualmente vamos al 30%. Entonces nos regresamos a los apalancamientos operativos. Estructura nueva, producto X.
El incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. 50,26%. Más este incremento de las utilidades antes de impuestos de estructura nueva del producto Y al 30%. Más 47,21%. Y eso dividido para 2. Y da 48,74. El promedio. Entonces aquí tendremos aquí más 48,74. Y luego tenemos al 40%. Apalancamiento operativo, estructura nueva. Producto X. Ese incremento de las utilidades es de 67,01%. Más es el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos del producto Y. Apalancamiento operativo, estructura actual. Más 62,95. Eso da 129,96. El promedio dividido para 2. Eso es igual a 64,98%. Asimismo más. 64,98%. Eso ya hicimos en la estructura, en las estructuras actuales. En el anterior, el apalancamiento financiero, lo mismo. ¿Alguna pregunta? En sacar los incrementos de actividades antes de intereses e impuestos. ¿Hay alguna pregunta? Del momento. Ya. Y entonces aquí vamos a seguir nosotros ahora con el apalancamiento financiero, estructura nueva del producto X. Este es, a ver, este es... Ah, no, perdón, de nada más. Aquí no es ni del producto X ni del producto Y. Aquí todos en conjunto. Ya. Utilidades antes de intereses e impuestos. Trabajamos con las estructuras nuevas del apalancamiento operativo. Las estructuras nuevas de apalancamiento operativo. Al 10%. Del producto X. Utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí está. 3.596.000. 3.596.000. Más las utilidades antes de intereses de impuestos, estructura nueva del apalancamiento operativo del producto Y, al 10%. 3.388.800. Entonces sumamos aquí 3.388.800. Eso da 6.984.800. Vamos a poner acá al incremento de la actividad del 10% estas utilidades antes de intereses e impuestos. De los dos productos que sumados da 6.984.800.
984.800. De aquí tenemos igualmente los intereses. Como es un cargo financiero fijo, costo fijo, 1.200.000. 1.200.000. Aquí estamos. 6.984.800. Está un cero de más. Ahí está bien. Menos 1.200.000, eso nos da 5.784.800. 5.784.800. A esta utilidad antes de impuestos hay que grabarle con el impuesto que es del 37,5%. El 37,5% de 5.784.800 es 2.169.300. Y restamos. Entonces restamos 5.784.800 menos 2.169.300. Eso es igual a 3.615.500. 3.615.500. Cero de las utilidades antes de intereses, perdón, de los dividendos de acciones preferentes, nos va a quedar el mismo valor, 3.615.500. Número de acciones comunes, 5.000. Utilidades por acción, la UPA, los dividimos 3.615.500 para 5.000. Eso es igual a 723,10. Esto es término monetario. Esta utilidad o ganancia de las acciones comunes de la UPA, eso es término monetario. 723,10. Entonces pasemos igualmente acá al 20%. Regresamos a los apalancamientos operativos. Estructura nueva, producto X y la estructura nueva del producto Y. Utilidades antes de intereses e impuestos del producto X, estructura nueva, apalancamiento operativo, 4.628.000. 4.628.000. Más las utilidades antes de intereses impuestos del producto Y, apalancamiento operativo, estructura nueva. ¿Qué es? Un segundito, creo que... No, a ver. Hagámosle bien porque ya estamos poniendo, el estado poniendo del 30, es de acá, del 20%. 20% es. A ver. Utilidades antes de intereses e impuestos, apalancamiento operativo, estructura nueva del producto Y.
4.112.000. Le estaba poniendo el de acá. Primero es el del 20%. 4.112.000. Más las utilidades antes de intereses e impuestos, estructura nueva, apalancamiento operativo, producto Y. Entonces aquí al 20%, 3.849.600. Y le sumamos más 3.849.600. Eso es igual a 7.961.600. Al 20%, la sumatoria de las utilidades antes de intereses e impuestos del producto X más el producto Y. 7.961.000. A ver, 7.961.600. Menos 1.200.000. Nos va a dar 6.761.600. 6.761.600. Ya. Entonces, 6.761.600, el 37,5%. Que es 2.535.000, 2.535.600. Y restamos. Entonces tenemos 6.761.600 menos 2.535.000, 2.535.600. Ya, eso restado nos da 4.226.000. Dividendos de acciones preferentes, 0. Y nos va a dar el mismo valor de 4.226.000 como utilidades disponibles para acciones comunes. Número de acciones comunes, 5.000. Entonces, al dividir, vamos a dividir 4.226.000 dividido para 5.000. Y nos da que las utilidades por acción es de 845,20. 845,20. De luego veremos nosotros así la de las comparaciones, ¿no? Para hacer el análisis de este apalancamiento. Apalancamiento financiero, estructura nueva con crédito. Vamos al incremento de la actividad del 30%. Regresamos a los apalancamientos operativos. De la estructura nueva. Ahora sí es al 30%. ¿Qué tenemos acá? 30%.
Entonces, las utilidades antes de intereses e impuestos del apalancamiento operativo, estructura nueva del producto X, 4.628.000. $4.628.000. Más las utilidades antes de intereses e impuestos, apalancamiento operativo, estructura nueva del producto Y. Aquí tenemos producto Y al 30%, las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces esto hay que sumarle al dato anterior. Entonces sería más 4.310.000, 4.310.400. Y nos va a dar 8.938.400. 8.938.400. Menos 1.200.000. Ya, y nos da ese resultado restándole 7.738.400. De los 7.738.400, el impuesto, el 37,5%. Que es igual a 2.901.000. 2.901.900. Y restado da. Entonces tenemos 7.738.400 menos 2.901.900. Esto es igual a 4.836.500. Dividendos de acciones preferentes 0. Y pasaría el mismo valor como utilidades disponibles para acciones comunes. 4.836.500. Número de acciones comunes, 5.000. Las utilidades por acción. Utilidades disponibles para acciones comunes dividido para el número de acciones comunes. Entonces, 4.836.500. Dividido para 5.000. Esto es igual a 967,30. Entonces vamos al siguiente, que es el incremento de la actividad del 40%. Regresamos al apalancamiento operativo. Estructura nueva, producto X.
las utilidades antes de intereses e impuestos. 5.144.000. Más las utilidades antes de intereses e impuestos, apalancamiento operativo, estructura nueva del producto Y, al 40%, que es igual a 4.771.000. 4.771.200. Entonces acá donde dice utilidades antes de intereses e impuestos, en el apalancamiento financiero, 9.915.000. 9.915.200. Esa suma. Menos 1.200.000. Iba a dar 8.715.000. 8.715.200. De los 8.715.200, el 37,5%. El impuesto va a ser igual a 3.268.200. 3.268.200. Y restado. Entonces tenemos 8.715.200 menos 3.268.200. Y va a quedar 5.447.000. 5.447.000. Cero en dividendos de acciones preferentes. Y vamos a tener el mismo valor como utilidades disponibles para acciones comunes, que va a ser igual a 5.447.000. Número de acciones comunes, 5.000. Y las utilidades por acción. Entonces dividimos 5.447.000 para 5.000. Y nos va a dar 1.089,40. $1.089,40. Ya, entonces aquí, como les decía, mucho depende de las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿no? ¿Qué arrojó el apalancamiento operativo? Entonces ahora el incremento porcentual de las utilidades
de las utilidades por acción. Este es incremento de las utilidades por acción. Entonces vamos a tener al 10%. 723,000 con 10. Dividido para 601. Eso por 100. Y menos 100. Entonces nos quedaría aquí más 20,32%. Ya, entonces, ¿cómo comprobamos nosotros esto? Porque todo tiene una razón de ser. Entonces, a veces dudamos, esta es la regla de 3. ¿Sí? Si no se acuerda, aplica la regla de 3 y no se hace problema. Estamos haciéndose más directo. Entonces, ¿cuál es la regla de 3? Si es que quieren ustedes. 601 es del 100%. 723 con 10. 723 con 10. ¿Cuánto será? Es la regla de 3. Regla de 3 directa. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Ya, entonces X aquí va a ser igual. 723,10 por 100%. Y eso dividido para 601. Eso igual. Entonces hagan la operación lo mismo, ¿no? 723,10 por 100. Y eso dividido para 601. Eso le va a dar 120,32 por ciento. Y menos el 100% que es de la base. ¿Ya? Entonces le va a quedar 20,32. Lo mismo. Sino que aquí le hacemos lo mismo, pero más directo, nada más. No es lo mismo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es dividiendo 723,1 para 601 y eso le multiplicamos por 100. Aquí tenemos eso. Igualito. Multiplicamos por 100 y ese resultado le restamos menos 100. Y nos da los 20,32%. Y así, usted para salir de dudas, pregunte alguna cosa, pregunte. ¿Cómo nos decimos nosotros que esto es cierto? Que aquí se ha incrementado de 601 a 723,10 y eso representa el 20,32% del incremento porcentual. Simple. 601. ¿Sí? No nos ha de salir exacto porque aquí hay más decimales de aquí. Aquí le hemos aproximado, pero se va a acercar a este valor. 601 por el 20,32% más.
700 y le sale 723 con 10 era, aquí es con 12, es que acá había más decimales, ¿sí? Igualito. Entonces ahí compruebo. A los 601, el 20,32% y le suma, y le va a dar los 723,10. Ahí está comprobado. Salga de dudas, porque a veces, y ese valor se queda con la duda y no sabe cómo se saca. Sí, porque esta es una parte mecánica, pero es igual a la misma regla de tres. Ahora, si quiere comprobar, ya le digo cómo comprueba, para ver si es cierto. 601, el 20,32% más, y le va a dar 723,10. ¿Ya? Es la comprobación. Vamos igualmente acá. 845,20. Dividido para 601, para la utilidad por acción inicial del apalancamiento financiero, con crédito. 845,20 dividido para 601. Eso por 100%. Por 100 y menos 100. 40,63%. Más. Cuarenta. Coma 63%. Igualito, se va repitiendo, esto es algo que se va repitiendo. Lo que es simplemente poner bien los datos, sacar bien los datos. Es repetitivo. Entonces vamos acá al 30%. 967,30. Dividido para 601. Por 100 y menos 100. 60,95%. ¿Ya? Entonces vamos al último que tenemos acá. 1089,40. Dividido para 601. Por 100 y luego menos 100. 81,26%. %. ¿Ya? Entonces luego sacamos el grado de apalancamiento financiero, el GAP. Y aplicamos la fórmula, ¿no? Cambio porcentual en utilidades por acción sobre el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces calculemos esto. Y entonces tenemos el grado de apalancamiento
financiero, que va a ser igual. Y entonces dice más. Cambio porcentual utilidades por acción. ¿Sí? Entonces aquí el cambio porcentual, el incremento porcentual es de 20,32. 20,32%. Dividido para el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses de impuestos. ¿Qué tenemos aquí? Que es de 16,25%. Y entonces dividido. 16,25%. Y el grado de apalancamiento financiero va a ser igual. 20,32 dividido para 16,25. Y nos da igual a 1,25. Vamos al 20%. Grado de apalancamiento financiero. Esto va a ser igual. Más 40,63%. Dividido para más 32,50. Y entonces aquí tenemos 40,63. Dividido para 32,50. Asimismo, 1,25. Acá, ¿cuánto era? Acá se nos borró. A ver, acá se nos borró. Sí, 1,25. ¿Y ahora por qué se le fue? Al 30% vamos a tener. Vamos a tener más 60,95%. Dividido para más 48,74 acá arriba, ¿no? 48,74% es ahí. %. Entonces el grado de apalancamiento financiero va a ser igual. 60,95 dividido para 48,74.
Ya, 1.25 igualito. 1.25. Y del 40% de incremento de la actividad. Grado de apalancamiento financiero igual. Entonces aquí tenemos más 81,26%. Dividido para 64,98%. El grado de apalancamiento financiero va a ser igual. 81,26 dividido para 64,98. 1.25. Entonces esta es la estructura nueva, ¿sí? Con crédito. Entonces vemos aquí nosotros apalancamiento operativo, estructura actual con crédito. Incluso desde las utilidades antes de intereses de impuestos. Son mayores con crédito. Perdón, son mayores en la estructura nueva con crédito. Todas estas. Son mayores, mayores. Sí. Aquí está 5 y máximo llega a 8.794.000. Aquí es 9.915.200. Ya. Entonces, en la estructura nueva, veamos lo que pasó con las utilidades por acción. Estructura nueva, apalancamiento financiero con crédito. Tenemos aquí al inicio utilidades por acción 601. Veamos en anterior. En la estructura actual con crédito del apalancamiento financiero. Estructura actual con crédito. Y tenemos 551,25. Entonces ahí ha aumentado, ¿no? Las utilidades en la nueva estructura, aumenta incluso las utilidades por acción. Entonces aquí es lo que hay que poner bien esto, ¿no? Estructura, aquí está mal. Entonces aquí 551,25. En la nueva estructura con crédito 601. Sí, entonces por eso es la recomendación de usar el crédito. Sí. Aquí también hay que acomodar. Ya veamos al 10%, ¿no? Estructura actual con crédito tenemos 650,75. En la estructura nueva con crédito tenemos 723,10 al 10%. Es mucho mayor. Claro, es mucho mayor también porque vemos aquí nosotros que las utilidades antes de intereses de impuestos ya en la nueva estructura también es mayor. Pero asimismo el impuesto es mayor, ¿no? El impuesto es mayor. Pero en el uso del crédito que se tiene, vean aquí cómo va aumentando las utilidades por acción. En el 20%. Estructura actual con crédito al apalancamiento operativo. Las utilidades por acción en el 20%, 750,25.
Veamos acá cuánto tenemos. En la estructura nueva tenemos 845,20. Con 20. En el 30%, estructura actual con crédito, es con crédito. El apalancamiento financiero, 849,75. En la estructura nueva con crédito, 967,30. Mucho más alto. ¿Sí? Y finalmente tenemos nosotros acá el apalancamiento financiero, estructura actual con crédito, las utilidades por acción al 40%. 949,25. En la nueva estructura con crédito, tenemos que las utilidades por acción es 1089,40. Entonces ahí deducimos, concluimos que es mucho más alto, ¿no? Mucho más alto. Sí. Ahora, sí mismo los comparando con el anterior, con la estructura actual. Esto es con crédito. ¿Sí? Los incrementos porcentuales. Aquí tenemos 18,05. 18,05 y vemos acá nosotros que es igual acá 20,32. Entonces también el incremento porcentual de las utilidades por acción deduce que es mayor en la estructura nueva del apalancamiento financiero con crédito que en la estructura actual del apalancamiento financiero con crédito. Ya vamos al siguiente. Esto así tenemos que ver nosotros, ¿sí? Y esas son las conclusiones que establecemos. Al 20% el incremento porcentual es de 36,10. ¿Sí? En la nueva estructura con crédito es de 40,63. Es mucho más alto. Al 30%. Estructura actual con crédito es de más 54,15%. El incremento porcentual, 54,15%. En la nueva estructura con crédito es de 60,95. Igual es mayor. Y finalmente tenemos nosotros acá del último. Estructura actual con crédito al apalancamiento financiero. Más 72,2%. El incremento de las utilidades antes de intereses de impuestos. Perdón, incremento de las UPA. Utilidades por acción. 72,20. En la estructura nueva con crédito es 81,26. Entonces vemos, a más de que se ha elevado, se ha aumentado las ganancias, las utilidades por acción, también el incremento porcentual de las utilidades antes de intereses de impuestos es mayor. Y ahora veamos el grado de apalancamiento financiero. Estructura actual con crédito, 1,27. Y en la nueva estructura tenemos nosotros acá 1,25. ¿A qué se debe de que en la estructura nueva del apalancamiento financiero con crédito, sí, es mayor, tiene las ganancias son mayores que la estructura actual del apalancamiento financiero con crédito? Son mayores las utilidades por acción. Igualmente son más altos los incrementos porcentuales, pero el grado de apalancamiento financiero disminuye. Sí, tenemos de 1,27, tenemos 1,27 y acá tenemos de 1,25. ¿Por qué será? ¿Por qué será eso? A ver, compañero Hernán, ¿por qué será?
¿Está ahí o no está ahí? Sí, aquí estoy. Ya. Entonces aquí todo estaba bien, ¿no es cierto? Aumenta más la ganancia, el incremento porcentual, pero el grado de apalancamiento financiero es 1,25. Y en la estructura actual, con crédito del apalancamiento financiero tenemos 1,27. Entonces acá es menor, 1,25. ¿Por qué será? ¿Por qué se dará eso? Y acá nosotros hemos hecho, ¿no? Esto se ha de estar bien hecho aquí. Esto ya hicimos, que estábamos dividiendo. ¿Sí? Entonces teníamos 18,05. Dividíamos para 14,18. ¿Ya? Y nos da 1,27. ¿Y entonces por qué será eso? Que el grado de apalancamiento financiero en la estructura nueva con crédito es menor que el grado de apalancamiento financiero estructura actual con crédito. ¿Por qué será? ¿Por qué será eso? Tal vez, Inge, porque hay un incremento en las utilidades. No, es que las utilidades está acá. Esto de las utilidades acá. Entonces, ya vimos nosotros aquí. Esta es la estructura actual, véale aquí. Las utilidades por acción, sí. Aquí tenemos 551,25. En la estructura nueva tenemos con crédito. Tenemos 601, aumenta. Asimismo, el incremento porcentual en la estructura nueva aumenta con crédito. ¿Sí? Ve, aquí nosotros tenemos 18,05%. ¿Sí? Y acá en estructura nueva con crédito tenemos 20,32. Pero ¿por qué sale más bajo el grado de apalancamiento financiero? Esa es la pregunta. Es 2 décimas, 2 centésimas que salen, ¿no? 1,25 y el otro tiene 1,27. ¿Por qué será? Tienen que ver, ustedes tienen aquí, tienen la respuesta. Tienen que ver, todo esto tienen que ver. Aquí está la pregunta. Sí, y el otro, en la Incremento de estructura impuestos, actual. Aquí tienen que ver. ¿Por qué? por lo que se incrementa el impuesto. No, eso es acá que redunda aquí en las utilidades por acción. Estamos hablando es aquí nosotros que estamos diciendo que en la estructura actual con crédito tenemos el grado de apalancamiento financiero 1,27. Y acá en la estructura nueva con crédito tenemos 1,25. Entonces ha bajado de 1,27 a 1,25. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces no tenemos nosotros que salir sino de la pregunta que tenemos ahí, que está ahí la pregunta. Ya, es simple, ¿no? Porque nosotros el incremento de las utilidades antes de intereses de impuestos en la estructura actual con crédito es mucho menor que en la estructura nueva con crédito. 16,25 y acá tenemos nosotros 14,18. Acá tenemos 28,36. Acá tenemos en la nueva estructura, tenemos 32. ¿Sí? 32. En la siguiente tenemos nosotros 42. Y acá tenemos nosotros en la nueva estructura con crédito 48,74. ¿Sí? Y en la última tenemos
56,72 y en la nueva estructura tenemos 64,98. Entonces cada vez va aumentando más el momento de la estructura nueva de estos incrementos de las utilidades antes de intereses e impuestos. Por eso es que tenemos que este grado de apalancamiento financiero ha disminuido en dos centésimas con relación a la estructura actual. Aquí no sale, no hay a dónde perdernos, ¿no? Porque tenemos 20,32 dividido para 16,25. Sí, 1,25. Ya hemos hecho la comparación, nosotros aquí a los 601 le habíamos sumado el 20,32%, nos da 723. ¿Sí? Y si queremos la otra, 601 por el 40,63% más. Ya nos da 845,186, 845,20. Igualito. Entonces dividimos y nos da los 1,25. Es simplemente porque este incremento, las utilidades antes de interés impuesto, este promedio es mucho mayor acá en la estructura nueva del apalancamiento financiero con crédito que ese promedio del incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos de la estructura actual con crédito del apalancamiento financiero. 14, 28. Ven, aquí es mayor. Entonces, al dividir nos da ese valor de 1,24. 1,25. ¿Ya? Entonces, parte fundamental aquí, no hay otra cosa que establecerse más, ¿no? Porque la otra es que el de las utilidades. ¿Sí? Vemos que nosotros también anteriormente el grado de apalancamiento financiero también sin crédito se elevó un poco más. Acá, ¿qué tenemos? Esto es para las conclusiones, ¿no? Aquí tenemos con crédito 1,27. Y estructura actual sin crédito 1,84. Aquí se elevó también. 1,27 a 1,84 también. ¿Sí? Por estas diferencias porcentuales que tenemos acá. Aquí es en cambio estas diferencias porcentuales. ¿Sí? Y acá vuelta a bajar. Entonces aquí la importancia de esta herramienta del apalancamiento financiero, en este caso, que continúa del apalancamiento operativo, como es en el apalancamiento operativo la estructura de los costos, y no podemos olvidarnos también el incremento de las ventas. Entonces aquí también va a depender de las utilidades antes de intereses e impuestos. Pero aquí lo más fundamental de esta herramienta al aplicar el apalancamiento financiero y el grado de apalancamiento financiero es determinar que las utilidades por acción aumentan con crédito. Con crédito aumentan. Entonces se obtiene más ganancia utilizando el crédito. Se obtiene mucho más ganancia utilizando un préstamo, utilizando un crédito. Las utilidades por acción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? E igual en todas se cumple el apalancamiento que tienen todas estas estructuras de estos apalancamientos. Sí, se cumple que el grado de apalancamiento, hasta aquí, que el grado de apalancamiento financiero es mayor que 1. Entonces existe el apalancamiento. Si esto fuera menor que 1, ya no existe apalancamiento financiero. Ya no va a existir. ¿Y alguna pregunta que tengan? ¿Hablen Está alguna claro. pregunta? No. Sí, está claro.
Alquinga. Alex. Carla Huaján. Ramírez. Presente, ingeniero. Reyes. Presente. Pertegui. Ya se fue, así mismo es. Coge nomás, ahí está. Pastaña. Presente, Inge. Ya, listos. Entonces, nos estamos conectando el día lunes. ¿Sí? Hasta luego, ingeniero. Ya, Hasta hasta el día lunes, lunes. A ver, ¿cómo estaba Esteban? Esteban está ahí. Sí. A ver. Ya, entonces, verá, tiene que revisar las clases grabadas. Ok. Ya, entonces haga esas tareas. ¿Alguien más, alguna otra persona? Ingeniero, yo tengo pendientes del primer trabajo, tengo pendientes de subir 2 tareas, que la plataforma no se me habilitó a tiempo y yo No, necesito- pero a ver, ¿por qué no se le visitó a tiempo? No le entiendo esa parte. Gracias, aquí nomás. Es que pasa, ingeniero, que no sé si se acuerda, teníamos problemas en la plataforma y a mí me habilitó. Está intercortado. Ingeniero, pasa que el día que usted habilitó el primer trabajo, a mí me habían deshabilitado la plataforma porque estaban revisándome mi récord académico. Y yo no pude terminarle de subir los ejercicios porque no tenía los ejercicios que usted nos indicó en clase. Entonces aún tengo pendiente de subir esos 2 trabajos. Tiene que verle qué tareas son. Sí, ingeniero, son el primer trabajo No, que no, es es que, en... a ver, espéreme un ratito, verá. Espéreme. Este es lo que le digo, es que el nombre de la tarea. Si me dice el 1, el 2, tiene que decirme el nombre de la tarea. Revísele bien. Sí. Era, Revísele, por ejemplo, dice tarea número 1 tiene un nombre. Tarea número 2 tiene un nombre. Tarea número 3 tiene un nombre. Tarea número 4 tiene un nombre. Eso es lo que revísele. Sí. sí, ingeniero. Entonces, a ver, pero Sí, espérese un ratito. Revísele bien y me avisa. Sí. Exactamente qué tarea es para yo habilitar en la plataforma. ¿Ya? ya, ingeniero, gracias. Ya Ya. le aviso cuáles son los 2 Ya, trabajos que me entonces faltan. Gracias, el ingeniero. lunes me avisa, ¿sí? ¿Cuál es Gracias, Inge. Ya, exactamente el nombre de la tarea? Así. sí, Ya, eran de a los ver, que eran Esteban, aumento y entonces, disminución de los activos. ya, entonces, ¿cómo es, Esteban? Haga eso. Ya dije yo cuando ya máximo hasta el martes de tener todos los No trabajos para tiene que que hacer, puedan. no, a ver. Las primeras tareas, ya, sí, ahí revísele. En la plataforma están. Ya, eso lo Ok. más pronto posible. Sí, Sí. hasta el día martes, el día lunes ya acabo de hacer Ya, todos los entonces trabajos. tiene que ser enseguida, porque verá que ya se acaba el semestre. Sí, sí. Entonces, ya. Entonces ahí me indica, ya tiene para habilitar en la plataforma. ¿Hecho? Ya, Ya, gracias. entonces, bueno, hasta luego. Hasta luego.